Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and give us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Leemos las Santas Escrituras, San Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oremos, amados. Padre, damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Oro en el nombre de Cristo para que tu precioso Espíritu tome control ahora de esta enseñanza. Precioso Espíritu Santo, toca cada vida que hay en este lugar. Toca a todos los hermanos que están en sus hogares a través de la internet. Toca mi vida y habla a través de mi boca. Que no sea yo hablando, sino tú, Espíritu Santo, a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, sigo estudiando junto con todos mis amados hermanos un tema muy hermoso como es el Padre Nuestro. Hemos estado hablando mucho sobre este tema que nos está enseñando la forma correcta de orar. Hemos aprendido que el Padre Nuestro no es una oración para repetir, sino una oración modelo para poner en práctica. En el Padre Nuestro encontramos 7 pasos o 7 principios que deben ser aplicados si queremos que Dios responda a nuestras plegarias. Cada uno de estos pasos, si los ponemos en práctica, harán que nuestras oraciones sean más eficaces y vengan de Dios respuestas. 3 de estos pasos que ya enseñé, los tres primeros, tienen que ver con Dios y su gloria. Y los 4 últimos tienen que ver con nosotros. Estoy en este momento estudiando el 5.º paso. Ese 5.º paso dice: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Una de las cosas que el Señor Jesús nos enseña es que si nosotros queremos que Él nos bendiga, queremos que Él nos levante y nos ayude, es necesario aprender a ¿aprender a qué? A perdonar. Cuando guardamos rencor en el corazón, cuando tenemos resentimiento, cuando dejamos que la amargura nos domine, hace esto que las bendiciones se frenen.
Cuando vivimos amargados, llenos de odio, rabia, resentimiento, y dejamos expresar o fluir eso en nuestros labios contra la gente, esa rabia, ese odio y ese rencor hace que las bendiciones se frenen y no podamos fluir como Dios quiere. Así que es bien importante que aprendamos a perdonar. Querámoslo o no, todos nosotros recibimos heridas de diferentes formas, desprecios, malas miradas, nos enteramos de malos comentarios de la gente, burla, crítica, etcétera, y eso hiere nuestros corazones. Si nosotros dejamos eso ahí, eso va creciendo, va amargando el corazón y nos va llenando de rabia y de odio contra alguien. Esto no lo podemos permitir como hijos de Dios. Estoy hablando a hijos de Dios. No podemos guardar esto en el corazón, resentimiento contra alguien. Hay personas que guardan aún resentimiento contra sus mismos padres, sus hijos, la esposa, el esposo, alguien que lo dañó. Todos los que estamos aquí de una u otra manera hemos recibido heridas y también hemos causado heridas a otros. Es básico como hijos de Dios que aprendamos a perdonar. Si nosotros no perdonamos, no habrá bendición. Sus oraciones serán estancadas. No habrá fluir cuando ores. Dios no te puede responder porque no es posible. Él dice, si ustedes no son capaces de perdonar, tampoco yo puedo hacerlo. Yo no puedo perdonarlo si ustedes guardan odio en su corazón. ¿Por qué? Porque Él dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. El cristiano se conoce por el amor. El cristiano verdadero se conoce porque ama, aprende a perdonar. No estoy diciendo que no se resiente. Claro que uno se resiente y a veces guarda rabia por tiempos, pero Dios no quiere esto. Dios quiere que aprendamos a ¿qué? A perdonar, a olvidar la ofensa, para que Él pueda bendecirnos y para que Él pueda ayudarnos. Si tú tienes, por ejemplo, hoy rencor contra alguien y lo has tenido guardado por mucho tiempo, este seminario sobre el Padre Nuestro no te sirve si tú no lo pones en práctica, si no eres capaz de perdonar. De nada te va a servir que apliques el primer paso, segundo y tercero, y cualquiera de este orden, si tú no en el quinto paso, que es el perdón, no eres capaz de perdonar. Así que el Señor dejó este paso como en la mitad, ahí, para que después de haber adorado a Dios, haberle exaltado, haberle glorificado, haberle dicho que tú te sometes a su voluntad, que tú quieres hacer lo que Él te manda, tú puedas ¿qué? Perdonar. Es básico el perdón. He enseñado algunas cosas sobre este quinto paso. Hace 8 días le hablé de mi primer punto y le enseñé acerca del cristiano y su naturaleza. Les enseñaba que como hijos de Dios, nuestra naturaleza no es carnal, sino espiritual. Hablábamos de Colosenses 3:12. Voy a refrescarle la memoria. Le dice la palabra a los hijos de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Santos. ¿Qué más? Todo eso se lo enseñé hace 8 días. ¿Cómo era? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuál es el vestido de un hijo de Dios? Amor, santidad, misericordia, benignidad, bondad. Todas esas cosas deben hacer parte de nuestra vida. Como segundo punto le hablé del cristiano y el perdón de Dios. Le hablaba yo de Mateo capítulo 6:14, de cómo el perdón de Dios va enlazado con nuestro perdón. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Eso lo vimos, lo enseñamos. Mateo capítulo 6, versículo 14. Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que yo veo aquí una
condición para alcanzar el perdón de Dios. ¿Cómo alcanzo yo el perdón de Dios? Perdonando. Si yo no soy capaz de perdonar, Dios no me puede perdonar. Si Dios no me perdona, pues no habrá bendición. ¿Cómo me va a bendecir Dios si ni siquiera me ha podido perdonar? Así que yo necesito aprender ¿a qué? A perdonar. Cuando yo aprendo a perdonar al que me ofende, Dios me perdona y me bendice. Así que la condición del Señor es enseñarnos a perdonar, porque si yo guardo rencor, Él no me puede bendecir. Muchos cristianos se quejan de que no les va bien en la vida, de que no entienden por qué no fluyen en la bendición. Y puede que la razón sea porque aún tienen cosas guardadas en su corazón contra alguien. De pronto tienen un rencor guardado contra una persona que los dañó, o una persona que los daña todos los días. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser un amigo. Yo no sé, que le hizo un daño y está eso guardado ahí. Es necesario aprender ¿a qué? A perdonar. Tercero, le enseñé acerca del cristiano y el perdón continuo. Le dije que tenemos que aprender a perdonar continuamente. Eso lo aprendimos ¿en dónde? En Mateo 18:21. Dice la palabra, Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro, el apóstol, y le dijo al Señor Jesús: Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, el Señor le está enseñando que el perdón debe ser continuo. No es que hoy te perdono, pero mañana no. Hay otra cita aún más contundente. Lucas 17:3. El Señor dijo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, exhórtale. Si se arrepintiere, ¿qué hay que hacer? Perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Así que aquí tenemos una enseñanza aún más contundente, y es la necesidad de perdonar continuamente. Vamos a entrar en mi cuarto punto. Yo no se lo he enseñado, hoy se lo voy a enseñar. Cuarto punto: el cristiano y el amor verdadero. Repita conmigo, por favor, lea la pantalla. El cristiano y el amor verdadero. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice la palabra? Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, esa persona es mentirosa. Vuelvo a repetir y ojalá me atiendan todos. Jesús, porque no soy yo, dice: si alguno de ustedes dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, aborrece a su esposo, aborrece a sus hijos, aborrece a su esposa, aborrece a su mamá, aborrece a su papá, o a cualquier persona, tiene odio en su corazón, esa persona es mentirosa. Usted no puede amar a Dios y al mismo tiempo odiar a su hermano. No tiene sentido. ¿Por qué? Dice el Señor: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es verdad. Si yo veo a mi hermano y en vez de amarlo lo odio, viéndolo, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Acuérdense que todos somos hechos a imagen de Dios. Luego, si yo odio a una persona, estoy odiando a Dios, porque es la imagen del Dios mismo. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Repita esto: el que ama a Dios debe amar a su hermano. ¿Cuántos cristianos no toleran a su esposa?
¿Cuántos cristianos no toleran a sus hijos? ¿Cuántas mujeres cristianas no toleran a su esposo? No tienen nunca una palabra de cariño hacia él, siempre son violencia, malas palabras, gritos, humillación. Y a veces pensamos que eso no es pecado. Y yo quiero hoy decirte que sí es pecado. Cuando tú no amas a las personas, eso está desagradando al Señor. Cuando tú odias a un hermano en la iglesia y le guardas un rencor a una persona que viene al mismo lugar donde tú vienes a adorar. Y hay algunos que lo odian tanto que se van de la iglesia y creen que esa es la solución. Se van para otra iglesia y allá están amargados porque no les va bien, la vida les trata mal, todo les sale mal. Y le echan la culpa a Dios y se enfurecen con Dios. Y algunos, aunque no lo crea, terminan odiando a Dios. Terminan hablando mal de Dios. Terminan diciendo yo no vuelvo allá y terminan maldiciendo hasta el pastor. Y están llenos de odio y de rabia, aunque se llamen a sí mismos cristianos. Entonces esto es absurdo. Porque la palabra dice, si yo odio a mi hermano, a quien lo veo, lo puedo ver. Si yo odio a mi esposa, a quien la veo todos los días. Si cada vez que me levanto la maldigo y la maltrato y la grito y hago de todo con ella. O ella conmigo. Y luego el domingo vengo aquí a levantar las manos, a dármelas de santo. Dios dice que yo soy un hipócrita, soy mentiroso. Porque no estoy siendo un cristiano auténtico. ¿Cómo puedo amar a Dios y decirle a Dios que lo amo cuando odio a mi esposa? Cuando lo único que sale de mi boca son maldiciones contra ella, gritos, o contra un hijo. No, el cristiano no debe actuar así. El cristiano debe amar. El cristiano debe amar a las personas que lo rodean. ¿Por qué es que vive con ese odio? Porque no ha aprendido ¿a qué? A perdonar. Tiene el odio ahí metido porque no ha sido capaz de soltarlo. Y lo ha guardado por muchos años y se ha amargado y algunos se enferman. Caen en el hospital y el médico lo examina por todos lados a ver qué le pasa. Y no le encuentra nada. El problema no es físico, el problema está en su alma. El problema está en su corazón. El problema tiene un nombre, se llama odio, amargura, resentimiento, rabia, ira, contienda. No sé si de pronto usted conozca algún hogar cristiano que los domingos vienen a la iglesia, levantan las manos y entre semana aparece una jaula de fieras. Todos pelean, gritan, se maldicen y uno dice, pero ¿cómo es este cuento? ¿Qué clase de hogar cristiano es este? En un hogar cristiano no deberían haber palabras groseras, vulgaridades. No debería existir esto. Ni gritos, ni maltratos. Yo he tenido que atender parejas cristianas que hasta se pegan, se golpean, llegan aquí arañados. Y yo no puedo entender eso, no entiendo cómo pueden llamarse cristiano alguien que le pega un golpe a otro, a la esposa, o que la esposa araña a su esposo la cara. Pero eso sucede, iglesia, y más frecuentemente de lo que usted piensa. Y muchas de esas parejas dicen, ¿por qué es que Dios a mí no me ama? Dios a mí no me contesta, Dios a mí no me quiere, nada me sale bien, estoy arruinado, estoy quebrado. Yo no sé, pastor, qué me pasa, no entiendo. Me escribía una hermana que vive en otro país, de pronto hasta me está viendo por internet, un saludo, usted ya sabe quién es. Y me dice ella que ella ha tenido mucho rencor por su papá y se fue del país. Y hace 8 días me oyó predicar
Y esa palabra le llegó al alma y ella dijo, he llamado a mi papá para pedirle perdón. Mi papá ni me atiende, no le importa. ¿Qué hago, pastor? Le contesto, lo que tienes que hacer es venir y arreglar la cosa frente a frente. Esto no se soluciona por una llamada telefónica. Esto se soluciona cuando tú pones la cara y reconoces tu error y pides perdón. Es tu padre. Es la persona que Dios usó para traerte a este mundo. Tú no puedes guardar rencor contra tu papá. ¿Te cuesta el viaje? Claro que te va a costar, pero es preferible que lo hagas antes de que el papá muera. No puedes dejar que tu papá se muera y se lleve ese odio. Tienes que actuar. Hay que hacerlo. Eso es básico. No puedes llevar esto toda la vida. El día que tu papá se muera y te lleves todo este odio, entonces te vas a sentir terrible, porque nunca fuiste capaz de poner la cara. Ahora, si tú vienes y le pides perdón y te humillas a tu papá, se vienes de este país hasta Colombia y tratas de restaurar la casa y tu papá se cierra, pues bueno, tú hiciste el ejercicio, tú soltaste, tú lo soltaste, no tienes ya rencor. Ya el problema no es tuyo, es de él. Tú hiciste tu parte, ahora deja que Dios haga la suya. ¿Me estoy haciendo entender? Esta es la razón por la que muchos cristianos no ven bendición, porque han guardado odio, han guardado rencor y no han sido capaces de soltarlo. Es básico aprender a soltar las heridas. No podemos guardarlo. Hace parte de la sanidad interior perdonar, si nosotros queremos que Dios nos perdone. Y si nosotros somos perdonados por Dios, pues somos bendecidos, porque el perdón trae bendición. Lea este pensamiento, mi amado, y compartámoslo. Escucha, no podemos decir que amamos a Dios cuando guardamos rencor en nuestro corazón por aquel que nos ha ofendido. Si en verdad amamos a Dios, debemos aprender a perdonar. Por eso está en el Padre nuestro. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Quinto punto. El cristiano y el ejemplo máximo del perdón. Léelo conmigo en la pantalla. El cristiano, ¿hay alguno aquí? El cristiano y el ejemplo máximo de perdón. Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Habla de Cristo cuando fue crucificado. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. ¿Padre qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Quién es el ejemplo máximo del perdón? Jesús. Nunca hizo nada para merecer lo que hicieron. Cristo era el amor mismo. Cristo era la pureza misma. Cristo era la perfección misma. Cristo jamás ofendía. Nunca hizo nada para dañar a alguien. Todo lo contrario, brindaba amor, ternura, levantaba al caído, abrazaba a aquel que estaba triste, daba vida hasta los muertos, sanaba a los enfermos, consolaba al que estaba triste. Cristo, cuando vayamos adelante los domingos en el estudio de mi amigo Jesús y empecemos a estudiar ya su vida, ustedes se van a dar cuenta de la maravilla de todo lo que hizo el Señor. Era la expresión máxima del amor, de la bondad, de la ternura, de la misericordia, de la gracia. Aun cuando vio una multitud hambrienta, me gusta mucho este pasaje, dice que el Señor salió y los vio a todos hambrientos como ovejas sin pastor.
y les alimentó con la palabra primero y luego les dio de comer. Él no hallaba cómo bendecir a la gente. Y a cambio de tanto amor, recibió rechazo. Él quería acercarse a sus hermanos. Él quería que los judíos lo entendieran como el Mesías prometido, como ese Mesías que había anunciado los profetas, en especial Isaías. Él quería que lo conocieran como ese Redentor, ese libertador que venía a liberarlos, pero no del yugo romano solamente, sino del yugo de Satanás. Él quería mostrarle todas las cosas que Dios tenía para ellos, pero ellos no lo querían, lo rechazaron. Entonces el Señor se refugiaba en su casa con María, con sus hermanos, y sus hermanos de carne y de sangre, hijos de María, se burlaban de él. Decían que estaba loco. Le decían: si tú eres tan importante como dices ser, sal para que te conozca la gente. Pero ahora burlándose de él. Sus hermanos tampoco creían en él, se reían de él. Yo no sé si tú sabías eso. Algún día les voy a enseñar este pasaje. Aún sus hermanos se burlaban de él. Pensaban que estaba loco. No María, María entendía quién era, pero ellos no creían en eso. Entonces, al ver rechazo de la casa y de la gente, se iba a los montes solo a orar, a buscar refugio en el único que lo podía entender, que era su padre. Allá a ese rincones remotos donde nadie lo lastimara, porque el rechazo era terrible. Y él buscaba la soledad para encontrar un tiempo de descanso de tanto rechazo. Tal vez tú te sientes así. Y hay días que te ha provocado salir de este mundo y no ver a nadie. Cristo se sintió peor que esto. Unos cuantos, pocos, creyeron en él. 12 para ser exactos, le seguían. Yo sé que alguien dirá: pero las multitudes le seguían. Pero más adelante esas multitudes gritaron: crucifícale. Confió en 12. Les entregó todo. Los bendijo, los alimentó, les enseñó la palabra, les orientó, los ministró, los abrazó, los restauró, los cambió. Y cuando menos pensó, uno de ellos lo vendió. Lo traicionó por dinero. Lo cambió por unas monedas, 30 monedas. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que sintió? Le quedaban 11 de los 12 amigos. Y cuando llegó la hora de su muerte, se los llevó a Getsemaní, un lugar hermoso, una especie de huerto con flores, hermoso. Y les dijo: estoy muy angustiado, me siento triste, llegó la hora de mi muerte, necesito de su apoyo, ayúdenme a orar. Se fue a orar aparte, y cuando regresó, todos estaban dormidos. Puede imaginarse lo que él sentía. Cuando se sintió tan solo, llegó toda esta multitud con palos, espadas y antorchas para llevarlo preso. Y en ese momento los 11 amigos que le quedaban, ¿qué pasó? Se fueron, cada uno salvando su propio pellejo. Salieron a correr y quedó absolutamente solo. Una persona que lo único que brindó fue ¿qué? Amor. Lo llevaron, lo encerraron, lo cachetearon, lo escupieron, lo abofetearon, lo agarraron con palos y le pegaron en la espalda, lo azotaron con correas de cuero y puntas de hueso, que eran las correas romanas, los látigos. Le arrampieron la espalda con esto, le colocaron una corona de espinas, se burlaban de él, le daban cachetadas y le hacían la mofa. Le colocaron una
capa roja para reírse de un rey coronado de espinas. Lo llevaron, lo clavaron en una cruz, lo izaron, y después de que estaba colgado, todos se reían y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. No que eres el Mesías, baja para que te creamos. Colocaron a dos malhechores, uno a cada lado, dos ladrones, asesinos, colgados a lado y lado, y estos también se reían. Ah, no, que tú eres el Cristo, baja de esa cruz y te creeremos. Hasta allá llegó el Señor en su sufrimiento y rechazo. Y cuando estaba en ese dolor, después de toda esa sumatoria de rechazo, de heridas, de burla, de toda su vida, no solo del momento de la cruz, sino de todo su ministerio, entonces el Señor, en vez de tener guardado siquiera una pizca de odio, le dijo a su padre: Padre, yo ya perdoné a estas personas, yo ya los perdoné porque yo los amo. Ahora necesito que tú los perdones. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo ya lo entiendo, por eso yo ya los perdoné. Cristo es el ejemplo máximo de lo que significa perdón. No guardaba rencor nunca, ni siquiera en el momento de la cruz dejó que el dolor y el rechazo le crearan amargura. ¿Cuál es la clave para no dejar que nuestros corazones se amarguen? Perdonar continuamente. No dejar que el odio se anide y el resentimiento, sino aprender a perdonar continuamente. Lea este pensamiento. El Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de lo que significa perdonar al ofensor. Todo cristiano está llamado por Dios a seguir este ejemplo. No oigo un amén. Todo cristiano está llamado por Dios a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Aprender a qué? A perdonar. Sexto punto. El cristiano y el perdón práctico. El cristiano y el perdón práctico. ¿Hay algún cristiano aquí? Tú debes aprender a practicar el perdón. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. Jesucristo habla y dice a sus hermanos, a sus amigos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, iglesia? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tal la petición, o no la petición, la ordenanza que Cristo nos da a nosotros? No nos dice que aguantemos a los enemigos, sino que los amemos. Amad a vuestros enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen, háganle bien a aquel que le odia, ayude a aquel que le hace daño, ore por aquel que lo ultraja y bendiga a aquel que lo persigue. La pregunta es: ¿hacemos esto? ¿No es verdad que no? Eso es ser cristiano. Aprender a hacer lo que Cristo hizo. Cristo amó al que lo estaba crucificando.
Al que le metió el clavo en la mano y le dio el martillazo, a él lo amaba. Al que le colocó la corona de espinas y lo escupió en la cara, a él lo amaba. Al que lo abofeteó y se reía de él, lo amaba. Estamos, iglesia, a años luz de aprender lo que significa perdonar. Nos miran mal y ya queremos pelear con esa persona. Nos pisan en el bus o en el Transmilenio y se le olvida el cristianismo y saca la palabrota contra el que lo pisó. Nos cierran en la calle con otro carro y alcanzamos al que nos cerró y lo subimos al andén. Y nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Y dése cuenta que yo no estoy hablándole a usted, me estoy predicando a mí mismo. Porque no estoy hablando de usted, estoy hablando de todos. Nos llamamos cristianos, pero no sabemos lo que es aprender a perdonar. Prestamos a alguien una plata, no ha pasado un mes cuando ya lo estamos ahorcando para que pague. Y si el pobre no tiene, le embargamos hasta la camisa. Y nos llamamos hijos de Dios. Estamos a años luz de lo que significa perdonar. Nos hacen un daño y dice, me cae, se la voy a hacer peor. ¿Se da cuenta por qué tantos predicadores mejor predican de prosperidad? Porque es que estos temas no son agradables. Todo el mundo anda callado, como diciendo, ¿a qué vine? ¿Por qué no me quedé en la casa? Hoy quedaba en el Capo. Pablo Escobar, ¿por qué me vine? Pero hay que predicarlo, iglesia. Esto hace parte de la doctrina cristiana. Alguien tiene que enseñarlo. Así nos duela. Estos sermones no arrancan mucho aplausos. Por eso muchos prefieren hablar de que ustedes van a tener plata, hermano, y viene la riqueza de todo el mundo feliz, porque son los mensajes que gustan. Pero es que a mí la palabra me dice que debo enseñar de toda la Biblia. Toda palabra es útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia. Toda palabra es buena y hay que enseñarla. Estos mensajes te ayudan. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. A alguien que tiene que salir de aquí a aprender a perdonar a aquel que lo ha herido. A alguien que tiene que ir a buscar a su esposa y pedirle perdón. A alguien que tiene que mañana ir a la casa de su papá, de su mamá, abrazarlo y pedirle perdón. Esta palabra le está sirviendo a alguien que me está viendo en la televisión, que ha tenido odio guardado por generaciones contra su padre, su madre, sus abuelos, yo no sé. Y mañana o tal vez esta misma noche estará reconciliándose. Este es el cristianismo que tiene que enseñarse a la iglesia para que la iglesia aprenda a vivir en una perfecta libertad en Cristo Jesús. Amad a vuestros enemigos. Hace 8 días le contaba de un hombre que me robó, no sé si se acuerda. Estaba recién casadito, eso sí, jovencito, hace rato ya. Y me han robado la plata de un apartamento. Y después de que el hombre me robó, Dios me dijo que tenía que ir a pedirle perdón. Yo decía a Dios, pero ¿cómo así? Este hombre me roba y me mandas a pedirle perdón. Me dijo, sí, porque tú lo odias. Él te robó, yo lo sé, pero tú lo odias y eso no te sirve. Tienes que perdonarlo y tienes que pedirle perdón por el odio que le has guardado. Y me fui yo donde el ladrón, que me había robado hace 25 años 2 millones de pesos. Si hoy 2 millones es plata, calcule 25 años. Y fui a donde el ladrón. Y cuando me vio, casi se desmaya. Porque dijo, este no demora en sacar el machete y me parte aquí a pedazos. Y cuando yo golpeé a su oficina y me abrió, este hombre se asustó. Entonces yo le dije, fulano, vengo en el nombre de Cristo a pedirle perdón. El hombre se quedó así perplejo. Vengo a que me perdone porque
usted me hizo mucho daño, usted me robó y robó el sustento de mi casa, de mi familia. Y yo a usted lo odio. Yo a usted lo quise ver muerto muchas veces. Es más, hasta me pasaron malos pensamientos contra usted. No lo hice porque era cristiano. Pero yo a usted le he guardado mucho rencor, pero yo quiero hoy soltarlo y dejar esta carga y pedirle que me perdone por todo el odio que le guardé. Y el infeliz este me dijo, lo perdono. Casi se me acaba la obra buena de la rabia que me dio. Tan descarado me dices que me perdona. Pero yo solté a este hombre. Esa plata nunca la recuperé, se perdió. Pero yo fui libre ese día, porque por años guardé rencor contra esa persona. Y fui libre ese día. Tal vez usted tiene que hacer lo mismo. Créame que no fue fácil, pero lo hice. Mi esposa es testigo de que yo lo hice. Y yo le agradezco hoy al Señor por esas escuelas, que eso es una escuela para el cristiano. Hay que aprender a perdonar y a soltar a la persona que nos ha dañado. Apréndalo, iglesia. Yo sé que usted tiene de pronto alguien que le tiene ahí su guardadito. Levante la mano. ¿Quién reconoce que tiene algo ahí contra alguien? Levante la mano. Mueva la mano. Mueva la mano a ver cuántos. Yo creo que así fácilmente el 50%. Y los otros están mintiendo, porque yo sé que tienen en su guarda. El Espíritu Santo les va a hablar esta noche. Cuando le diga, y usted no se haga loco, levante la mano también. Acuérdese. Oye, alguno dirá, no, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Espere que Dios le va a hablar esta noche. Y le va a decir, no, y fulano, sí. Hay cosas que te están frenando la bendición y tienes que sacarlas para que Dios te pueda bendecir. Tenemos que tener un perdón práctico. ¿Un perdón qué? Práctico. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacerle bien al que nos aborrece, hágale bien al que le hace daño, ore por el que lo ultraja y lo persigue. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Que nosotros no somos cualquiera, somos hijos de ¿quién? De Dios. Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Él no dice, no, ahora que a este le pongo el sol y a este le pongo una nube. No, a todos los bendice. Porque es bueno. Hagamos lo mismo. Alguien dirá, no, pero es que eso solo lo hace Jesucristo. Es que Jesucristo, pero porque era Dios, pero claro, pues voy a mostrarle que sí, se puede. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. A ver, repita, ¿cómo estaba Esteban? ¿Lleno de frijoles? Es que ese es el problema. ¿Por qué no somos capaces de perdonar? Porque algunos, en vez de estar llenos del Espíritu Santo, están llenos de arroz y papas, pero no de espíritu. Por eso dice, pero Esteban estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, oiga, ¿qué hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Y qué hacían estos? Apedreaban a Esteban. ¿Qué estaban haciendo? Apedreaban a Esteban. Mientras él, Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, oiga, mientras le mandaban piedras, clamó a gran voz. Esteban clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, me están matando. Mire, me acaba de caer una piedra en la cabeza.
Otra, pero no quiero que los castigues por eso. Yo ya los perdoné. Por favor, perdónalos tú. Yo ya los solté. Lo estaban matando. Iglesia, lo estaban matando a piedra. Y en vez de pedir venganza, estaba pidiendo ¿qué? Perdón. Señor, yo ya los perdoné, me están matando. Mira, estoy chorreando sangre, pero por favor, perdónalos. No les tengas en cuenta este pecado, perdónalos. Yo ya los perdoné, más bien recibe mi espíritu. Así que no me diga que solo lo hizo Jesús. ¿Por qué pudo Esteban perdonar de semejante manera? Porque estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y cómo hago, pastor, para que me llenen del Espíritu Santo? ¿Hay algún surtidor en alguna parte donde me recarguen del Espíritu? Yo le digo, sí, lo tienes en tu corazón. Es un surtidor gratuito. Lo puedes empezar a hacer esta misma noche. ¿Cómo, pastor? Orar, caer de rodillas, leer la palabra, mañana levantarte, ayunar, buscar de Dios. Entre más te llenes de Dios y de su palabra, más fácil te resultará perdonar. Entre más te llenes de arroz, papas y frijoles, menos podrás perdonar. En la medida en que le des gusto a la carne, no podrás perdonar. En la medida en que le des gusto al espíritu, oración, ayuno y búsqueda de Dios, tu corazón se llenará del perdón de Dios, porque Dios estará más aún dentro de ti. En pocas palabras, la clave es menos comida, más oración. Menos televisión, más oración. Menos pérdida de tiempo en cosas mundanas, más ayuno, más búsqueda del Señor. Entre más busquemos de Dios, más crecemos. Estos tiempos con Dios que Dios le dio a mi hijo Abraham, a Mauricio, a Camilo, es un buen ejercicio para nosotros. Porque no es fácil levantarte a las 5 de la mañana, bañarte, y ojalá que no haya agua caliente, vestirte, salir a buscar tal vez un bus o un taxi, venir a la iglesia y estar a las 6 de la mañana. Alguien dirá, esto es una tontería, no lo haría nunca. Hay algunos que sí lo hacen porque no les parece tontería. Les parece que es un gran ejercicio para aprender a buscar más el rostro de Dios. Estas personas vienen, oran hasta las 7 de la mañana, tal vez no pueden quedarse a las 8, pero salen a las 7 y se van para su empresa. ¿Qué pasa ese día? Que Dios empieza a bendecirlos. Que ese día lo pisan en el Transmilenio y él dice, no, no hay problema, tranquilo. Mire, se le quedó el tacón enterrado, tómese. Era un tacón puntilla, ¿no? De esos 12,5, ¿no? Ese día el jefe llega todo grosero a manotear y a gritar, y tú le contestas con una palabra de paz. Listo, jefe, con mucho gusto, Dios lo bendiga, le deseo un feliz día. ¿Qué le pasa? Lo estoy vaciando y mire, me está bendiciendo. ¿Qué está pasando ahí? Tú estás lleno del Espíritu. Las cosas te van a resultar ese día. Ahora, no te estoy diciendo que para que te vaya bien tengas que venir hasta acá. Puedes hacerlo en tu casa. Pero tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo. Esteban fue capaz de perdonar al que lo mataba porque estaba lleno de Dios. Estaba lleno del Espíritu. Cristo pudo perdonar porque Cristo era el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu estaba en él. Tú puedes aprender a perdonar en la medida en que te llenes de Dios. Yo pude perdonar a este hombre que me lastimó, me robó y me hizo todo el daño porque yo estaba lleno de Dios. Y a pesar de que este hombre en su ironía me dijo, hasta lo perdono, yo me sentí libre.
Eso de que lo quise es para hacerlo reír un rato. Yo me sentí libre, yo salí, me sentía feliz. Yo creo que pocos me podrán entender. ¿Cómo se puede sentir este pastor feliz después de que le robaron 2 millones de pesos hace 20 años atrás? Por Dios, 2 millones hoy es plata. ¿Cómo sería esa época? Yo estaba contento, estaba libre. Había sido capaz de perdonar a mi enemigo, al que me dañó, al que me lastimó. Había aprendido a ser cristiano por primera vez en mi vida. Ser cristiano no es solo venir el domingo. Ser cristiano es ser como Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Voy a pedirles que cierren sus ojos y que se queden, ojalá, en una quietud total. Me gustaría ver el string también, si es posible. Los 2 pianos. Si tú quieres ser libre, si este seminario ha de servir para algo, no una mera teología y de pronto unos apuntes ahí en tu cuaderno y tal vez mañana los botes o los olvides, de nada sirvió. Pero si tú aprendes hoy a perdonar, pero perdonar no es decir, Señor, yo perdono a fulano, y sutano, y merengano, y aquel que me hirió, yo lo perdono, ¿no? Eso es una mentira. Perdonar es ir. Perdonar es ir al agresor. No esperar a que el agresor venga, porque tú dirás, bueno, si algún día viene yo lo perdono. No, es que tú vayas al agresor, pero no agredirlo. Que vayas no con el machete ni con el hacha, sino que vayas con una actitud de perdón, de restauración. Y Dios te puede ayudar. Tal vez tú tienes algo contra alguien, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hermano, alguien de la iglesia, alguien que te lastimó. Ve y restáuralo. Haz el ejercicio. Eso te va a ayudar mucho. Yo sé que de pronto alguien dirá, es que no soy capaz. No, tú no eres capaz. El Espíritu Santo dentro de ti sí es capaz. Tú no lo puedes hacer. Tu carne no te va a dejar. La mía tampoco. Es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que te lleva a hacerlo. ¿Quién va a poder perdonar a alguien que le está matando a pedradas? Nadie lo va a hacer. Pero el Espíritu que había en Esteban le puso en el corazón perdonar. A eso es que me refiero, a que dejes. Alguien dirá, pastor, yo no creo que pueda hacerlo. No lo vas a poder hacer, vuelvo y te lo repito. Tienes que aprender a llenarte del Espíritu. Así que lo primero que tienes que hacer es el ejercicio de llenarte del Espíritu. De orar, de ayunar, de buscar de Dios, de sacar tiempos con Dios, de venir a la iglesia, de entrar en una búsqueda profunda de Dios. Ahorita no vas a ser capaz porque ahorita estás tal vez en la carne. Tal vez no tienes la voluntad de hacerlo. Pero si tú empiezas a meterte más con Dios, va a llegar el día en que Dios te da el querer como el hacer. Dios lo va a poner. Acuérdate que la palabra dice que Él nos cambia o nos transforma de gloria en gloria. Poco a poco Él lo va a hacer hasta que llegue un momento en que Dios te ponga el querer y el hacer. Y tú vas a ir y ese día vas a restaurarte. ¿Qué es lo que quiero que hoy hagas? Una oración que le digas a Dios, yo quiero perdonar a fulano. No sé cuándo, Señor, pero voy a entrar en una búsqueda más profunda de ti y tú me vas a colocar ese querer como hacer. Si hay alguien aquí que lo quiere hacer, aunque de pronto ahorita no se crea capaz, pero quiere hacerlo, Dios te va a dar el querer como el hacer. Solo tienes que ponerte de pie y hablar con Él y decirle, yo le he tenido rencor a fulano, sutano, merengano, con nombre propio. No le diga a Dios, Señor, tú sabes que yo le tengo odio. ¿A quién tú sabes? No, Él no sabe, díselo. Yo le tengo odio a fulano con nombre, apellido.
Y esa persona vive en tal parte, Señor. Esa persona vive en la calle no sé qué, con sí sé cuándo. Y yo le he tenido rabia a esa persona. Yo le he querido dañar. No le digas que él te lastimó. Dile que tú le has guardado odio. Yo ya sé que él te lastimó. Simplemente dile: yo le he guardado odio, yo le he tenido rencor, yo he tenido esa rabia. Que a veces nos disculpamos: Señor, es que él tiene la culpa, porque es que él es malo. No le eche la culpa, hombre. Usted le ha guardado rabia. Es lo que yo quiero que entienda. El pecado de él es su pecado. Tu pecado es odiarlo. Tu pecado es la amargura. Tu pecado es la rabia que tienes contra él. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Yo sé que él te dañó, yo sé que él te hizo daño, sé que te hirió, sé que te robó, sé que te lastimó. Eso ya lo sabe Dios. Pero lo que tú tienes que reconocer no es eso. Lo que tienes que reconocer es que tú le has guardado odio, que tú le has guardado rencor. Eso es lo que tienes que entender. Así que si hay ese rencor y quieres perdonarte, te levantas ahora mismo, porque voy a orar. Y si no, pues quédate ahí tranquilo. Ahora, si tú no tienes nada contra nadie, pues quédate ahí sentado, tranquilo. Levanta las manos al cielo si tú estás de pie. Y ora conmigo de esta manera y dile: Señor Jesucristo, gracias por enseñarme el Padre Nuestro. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tú me enseñes a perdonar a los que me han ofendido. Sé que he guardado rencor contra, eso tú lo sabes. Te doy tiempo para que los nombres, nombre y apellido. Sácalo de tu boca, no lo dejes en la mente, sácalo. Háblalo ahí pasito: Señor, le he tenido rabia, resentimiento, odio a fulano, merengano. Y yo no quiero seguir teniendo esto. He venido a este estudio del Padre Nuestro porque quiero aprender a orar y quiero ser efectivo en mi oración. Por favor, perdóname. Por favor, lávame con tu sangre. Lléname de tu espíritu para que yo también aprenda a perdonar. Ayúdame a ser un cristiano verdadero. Hoy decido bajar de mi corazón esta rabia, colocarla a tus pies y pedirte que me ayudes a sacar este odio. Decido, dile: decido, tomo la decisión de perdonar y olvidar la ofensa. Y cuando tú me coloques la oportunidad para hacerlo, voy a pedirle perdón a esta persona. Así esta persona no me quiera perdonar, yo te quiero pedir que me des el valor para pedirle perdón. No por el daño que me hizo, sino por el odio, la rabia y el resentimiento que he guardado contra ella. Que yo le pueda decir a esta persona: yo a usted la he odiado, le he guardado rencor. Por eso hoy le pido perdón, porque yo le he guardado a usted rencor. Usted me dañó, usted me hirió, usted me lastimó, pero yo hoy quiero que me perdone. No por el daño que usted me hizo, sino por el odio que le he guardado. Y así la persona no le conteste o no le quiera hablar, usted ya la soltó y usted está libre y usted puede salir de ahí seguro de que ha agradado a Dios. Hermanos, no olviden la clave: oración, ayuno, búsqueda de Dios, mucho tiempo a los pies de Cristo. Cuando tú buscas de Dios, Él te llena, y cuando Él te llena, Él te da el querer como el hacer. Aprovechen estas mañanas que están estos siervos ministrando. Si puedes venir, ven, sácale tiempito, busca de Dios. Yo sé que no es fácil, pero eso te va a ayudar a buscar más de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprendan también del ejemplo que yo les he dado. Yo también lo he tenido que vivir, yo también he pasado por esto y he podido perdonar. Ustedes van a poder hacerlo. No estoy diciendo que sea perfecto, aún tengo muchas cosas en mi corazón. Y cuando tenga la oportunidad también voy a disculparme con algunas personas que alguna vez me lastimaron y que no he podido verlas para perdonarlas. Hermanos, levante la mano al cielo. Padre,
Bendice a tus hijos, hijos amados del Altísimo. La sangre de Cristo cubra a estos santos. El poder del Altísimo los revista. La unción del Espíritu los cubra. Fuego del Altísimo descienda sobre ellos. Dales esa unción fresca, esa unción nueva. Envía esta unción allá a los hogares. Los hermanos que me ven a través de la internet reciban esta ministración del Espíritu. Hermano, el Espíritu te abrace, el Espíritu te bendiga, el Espíritu te reconforte. Hoy el Señor está viendo tu sinceridad. Él está viendo tus lágrimas, Él está viendo tu tristeza, Él está viendo tu dolor, Él está viendo tu amargura. Él te va a liberar hoy. Vas a salir de aquí libre, hermano. Yo estoy seguro que cuando menos pienses, Él va a buscar, el Señor, la oportunidad para que te restaures. El Señor hoy te bendice. El Señor Jesucristo hoy te guarda. El Espíritu de Dios te cubre. Dios te llena de poder. Dios te llena de unción. Dios te llena de alegría. Así que vas a salir de aquí con una mente diferente, con la mente de Cristo, con la mente del perdón y la restauración. Solo confía en Él y Él hará. Él es tu Redentor, Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Él es el Señor que te ama. Él te ama y siempre te amará. Él no te guarda rencor jamás. Dios es tu amigo. Dios es más que un amigo, es tu Padre. Dios es más que un Padre, Él es tu todo, es tu Dios, es tu Señor. Así que vas a salir de aquí lleno de alegría, con una mente despejada, con una mente libre, con una mente de perdón. No vas a dejar que el diablo te llene más de amargura. Vas a ser libre porque Dios hoy te hace libre. Tu vida va a despegar. Esa tristeza va a desaparecer. Esa ruina que te tiene atado va a salir. Porque Dios te va a recompensar. Porque hoy estás reconociendo que necesitas perdonar. Padre, perdóname mis pecados, así como yo perdono a aquel que me debe, a aquel que me ofende. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los ultrajan, amen a aquellos que lo odian, no le hagan mal a nadie, sean hijos verdaderos de Dios, amen a todas las personas sin importar cómo lo persiguen, amen y no den ocasión para el odio. Dejen que Dios los llene de alegría, de perdón y de misericordia. No peleen en la calle, no busquen problemas. Perdonen a aquel que lo lastima, aquel que pasa por encima de usted, aquel que lo pisa, aquel que le bofetea, aquel que le da una bofetada, póngale la otra mejilla. Aquel que le obliga a llevar una carga, vaya con él dos. Aquel que le quita la capa, dele también la otra. Hermano, no se vengue, deje que la ira de Dios tiene su tiempo. Ame a aquel que le hace daño para que sea hijo de Dios, para que sea un hijo verdadero del Altísimo, para que Dios pueda también mostrarle cómo es que Él ama a los malos y a los buenos. Dios no ama solo a los buenos, Él ama a todos. Él hace salir su sol sobre todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de dar su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo está contigo, así que sal y sé un verdadero cristiano. Sal y ama al mundo que te rodea. Sal y ama a ese patrón difícil. Ve a tu oficina y ama a esa secretaria que te mira mal. Háblale del amor de Cristo. Vas a ver que el amor vence todo temor. El amor acaba con todo rencor. El amor restituye la bendición. Dios está contigo por donde quiera que vayas. La gracia de Dios sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. A un aplauso a Dios. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.